Bienvenidos de nuevo, una vez más, una semana más acá a KingCast. Esta vez estoy acá con Diego, el representante de eLaugers, y estoy con las dos co-hosts del programa, Bones y Lilin. Vamos a primero hacer que se presente el invitado. Eh, ¿Cómo estás, Diego? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal, Pozo? Bien, bien, todo muy bien por acá. Bueno, muy contento de estar en este podcast. Bueno, y Lilin, Bones, ¿cómo están? Pues primeramente, bienvenido a nuestro invitado, gracias por aceptar. Esperamos que sea una sesión en la cual puedan aprender cosas relacionadas a un cierto tema en particular que al rato les estaremos contando. Pero por mi parte también estoy muy feliz de estar aquí en otra edición. Bones. Sí, yo también estoy muy feliz y la verdad espero que sea un podcast increíble y que disfrutes muchísimo estar aquí. Ajá. Bueno, como sospecharán, porque vino un Elauger, eh, el tema de hoy es abogados, leyes, contratos y toda la parte legal detrás de los esports, porque es algo que se habla muy poco, y es algo muy interesante y que está muy presente. Así que primero de nada, quería decirte a vos, Diego, que te presentes, tipo, quién sos, contanos un poquitito sobre vos y sobre los eLaugers. Perfecto. Bueno, primero debo decir que es mi primer stream con una silla gamer, así que cada vez me voy actualizando. La vez anterior fue con los audífonos, pero me falta el setup completo. Ya va a llegar, ya va a llegar. Tampoco me voy actualizando en la cena. Bueno, yo soy licenciado en Ciencias Jurídicas, con mención en Derecho Público de la Universidad Adolfo Ibáñez. De Chile, obviamente. Comencé a trabajar en los esports alrededor de hace 2 años, un poco más. Hace un año y medio ya derechamente como eLawyers con la marca. Dentro de eLawyers trabajamos 4 personas. Tengo mi socio Rodrigo Gómez y un procurador que se llama Nicolás Molina. Y bueno, también trabajamos con un equipo en términos de marketing que nos ayuda en sentido de hacer ciertas estrategias para tratar de juntarnos más con el ecosistema gamer, po. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, asesoramos a equipos, jugadores, ligas, streamers, coach, prácticamente todo lo que es relacionado todo lo que está relacionado al ecosistema de los esports y obviamente cada vez ampliándolo un poco más también en sentido de influencers, streamers y no solamente al ecosistema competitivo, sino que todo lo que lo rodea. Ok, no sabía que también hay influencers, eso estaba muy interesante. Y una pregunta, vos, con todo esto de los eLaugers, tipo, ¿cómo comenzó todo el proyecto Bueno, desde un comienzo? comenzó hace 2 años cuando yo estaba asesorando, pero más bien en forma lúdica, digamos de forma entretenida, no en el sentido profesional para ganarme la vida, a jugadores de Tier 1, no, perdón, Tier 1 jamás había entrado hace 2 años, sino que Tier 2, Tier 3, digamos, pero de verle los contratos, revisarlo en cierta forma, pero nada más allá de eso, sin cobrar, digamos, netamente porque también era un fanático de la escena y bueno, entrar de alguna forma, si es que yo no me dio por las habilidades, tenía que entrar de otra manera. Así que ahí fue cuando comenzamos a asesorar a uno de los jugadores que se llama Chovaliño, que en ese momento estaba jugando por Valorus. Actualmente es Ok. jugador suplente de Mox en Chile, que es Tier 2. Y bueno, le revisamos los contratos, a fin de cuentas los contratos eran muy malos. Les dije que lo más probable es que si el contrato es malo refleja una organización mal estructurada, ¿cierto? Y en ese sentido, dicho y hecho, fue lo que ocurrió. Le terminaron sin pagar y nosotros ahí nos metimos y dijimos, bueno, le llamé a mi socio actual y ahí le dije, oye, Rodrigo, porque mi socio actual trabajaba en derecho laboral, ¿no? Y yo le dije, bueno, Rodrigo, metámonos con todo, a ti también te gustan los esports, así que asesoremos, bueno, gratis incluso a los jugadores con tal de tratar de hacer un nombre y de cambiar un poco la forma en cómo se relacionan los equipos. Y ahí fue el caso que se nominó el caso Valorus, no sé si lo ubicaron, Sí. pero terminó en demanda, actualmente todavía está en juicio y bueno, Valorus terminó saliéndose de la LVP Chile. Sí, Y ahí sí, fue sí. ahí fue cuando dijimos, se hizo muy conocido el caso, entonces dijimos, armemos una marca, porque si no tenemos una marca, este engagement en marketing se va a perder. Y ahí Ujú. creamos Hiloyers. Ok, Se, se- ok. Sí.
Se podría decir que también lo hicieron como en parte porque querían como justicia para los jugadores, como que también eso los motivó, ¿no? Más o menos. Sí. Sí, eran como los Ajá. superhéroes de los eSports, tipo, venían a hacer cosas gratis, pero para ayudar ahí, todo filántropo. Sí, o No, sea, fue así como tengo que salvarlos. Algo anda mal aquí. y es Sí, que así. eran y son, porque realmente yo desde que empecé a escuchar de Lawyers, no me acuerdo si como tal empezaron a postear en mis tweets, pero me empecé a dar cuenta y pues así como que en la rápida stalkeada te das cuenta de, oh, un abogado, abogados en esports es algo que no hay. Y entonces es algo que también necesitamos, o sea, igual y en esports, igual en el ámbito como que todo esto del medio digital, y eso es lo que no hay. Y me pareció increíble que pues luego vayan como que en ese enfoque de lo que nos falta, porque por ejemplo también en alguna ocasión se tomó que faltan como contadores que igual sepan cómo está el ambiente, faltan también abogados que sepan cómo está todo esto, cómo son las leyes, cómo deben ser justas para que cada persona pueda pues sacar el máximo provecho. Y es que, como bien lo dijo, o sea, muchas ocasiones pasa de que las organizaciones pues son chiquitas y quieren ahorrarse ahí unos pesitos, un poco de dinero, y entonces alguien que no tiene ni idea de leyes está haciendo ahí los contratos y luego el jugador, el creador de contenido, la otra parte, pues dice, ah, contrato, bueno, lo firmo, pero no saben ni qué firmaron, no saben si está bien, y ahí es cuando entra nuestro estimado compañero Diego. Sí. Pero a ver, ¿podrías comentarnos igual un poquito como qué ha sido lo peor que te ha tocado observar? Así como, ¿qué es lo clásico que siempre aplican las organizaciones como para, no sé, como para verle la cara a la gente que no sabe directamente? No, yo diría que ahí siempre está el tema de los contratos, ¿cierto? Y bueno, también el gran problema de los esports como mercado, que es la falta de pago, ¿no? Yo diría que eso es como Mm, organización el máximo problema, pero bueno, eso da cuenta del problema real, ¿no? El problema real no es la falta de pago de los jugadores, sino que eso es una consecuencia del problema real. Y uno cuando analiza el mercado de los esports se da cuenta que, claro, el problema real va por detrás, que significa que tenemos un mercado completo que no está generando una inversión monetaria. Entonces, estamos dando cuenta de eso, de una falta de profesionalización, falta de marca, falta de patrocinio, falta de mercado dentro del ecosistema de los esports. Y bueno, y las consecuencias terminan siendo catastróficas, ¿no? ujú. Y eso por parte de los jugadores, que es la falta de pago y los contratos, por parte de los equipos, bueno, los mismos sponsors también muchas veces se atrasan en los pagos, pagan menos de lo indicado y eso también se refleja en el primer problema que conversamos. Pero yo te diría que sin duda el término contractual el máximo de los problemas, más allá de que es lo necesario para tener un equipo, que ahí entra todo la asesoría legal, eso ya no es un problema, sino que es una condición necesaria para ser equipo, que claro, es un desafío más no un problema. Mm. Ok, Eh, ¿sí, no, qué yo opinas? perdón. No. No, no, no. No, podría decirse que en algunas ocasiones, por ejemplo, las marcas lo harían a propósito, conociendo que muchas veces los influencers, streamers, jugadores ignoran un poco el tema legal de todo eso. O sea, como que las marcas sí están un poco más preparadas. No sé si esa sería la conclusión. Yo diría que las marcas todavía no conocen tanto el ecosistema y los números, ¿no? Y por otro lado, obviamente, como falta una profesionalización dentro del ecosistema, hay más miedo en invertir dentro de un ecosistema poco profesional. Uno cuando va a invertir dinero, ¿qué es lo que quiere? Quiere certeza. Certeza económica y certeza jurídica. Entonces termina siendo un círculo vicioso. Ahora, claro, yo no soy el experto en torno a marcas, ni sponsor, ni nada por el estilo, sino que es netamente una visión desde fuera del aspecto profesional, que yo no soy experto, sino netamente desde lo que uno ve al asesorar contratos y ver el mercado desde mi visión. Ok, Mm. esto me hace pensar, tipo, porque, ok, puede haber dos posibles casos, que sea una organización maliciosa que a propósito pone ahí detallitos en el contrato para, en caso de tener un as bajo la manga para, bueno, eh, generarle, no pagarle lo que le corresponde al jugador o cosas así. Y después está el caso de una organización que simplemente es muy mala y no sabe asesorarse o hacer un contrato directamente. Entonces,
¿vos qué le aconsejarías a una persona tipo, a un creador de contenido, por ejemplo, que le dan un contrato, o a un jugador que le dan un contrato, qué cosas se tiene que fijar más o menos para decir, ok, acá ya hay cosas raras, tengo que hablar con Ilaugers? Claro. Necesito asesoría. Ajá. Sí, no, es verdad. Hay ciertos puntos que son claves y eso yo siempre le digo a los jugadores. Los puntos claves son ver el objeto, cuáles son mis obligaciones, qué tengo que hacer yo, qué es lo que me dice que tengo que hacer el contrato, ¿no? Eso es Mm. importante porque muchas veces hay obligaciones que van más allá de lo que tiene que hacer un jugador y por ende el día de mañana cuando te quieren pagar el equipo te puede decir, oye, tú no cumpliste con la mitad, no te voy a pagar el total, ¿no? Y eso, claro, en estricto rigor tienes hasta cierto punto razón. Pero lo importante es el objeto que se denomina, que son estas obligaciones. Por otro lado, la duración del contrato, cómo está establecida la cláusula de honorarios, cómo me van a pagar y cómo me puedo salir del contrato antes de la duración. Generalmente ahí es donde se establecen las multas de término anticipado y ahí es donde atrapan a los jugadores por harto tiempo dentro de un contrato. Entonces, con esas 4 cláusulas, yo ya tengo más o menos un panorama general de mi contrato y no tengo que leer el resto de las obligaciones. Sí son importantes, pero estamos hablando de cláusulas como las más relevantes y principales. No lo había pensado, es verdad que la cláusula de poder salir del equipo te puede dejar anclado con un equipo mucho tiempo, ¿no? Tipo, debe ser un problema muy grande eso en los esports, de los más, además de dejando de lado los pagos. Sí. Tipo, Es de los grandes problemas. De hecho, ahí es cuando no te pagan, por ejemplo, y ahí viene estoy amarrado a la multa, también estoy amarrado a la liga porque no me puedo salir yo unilateralmente. Entonces ahí empieza el conflicto cuando un jugador está realmente atrapado y no sabe cómo salirse, porque tampoco tiene un orden legal dentro de su cabeza para estructurarse y decir, bueno, ¿cuál tiene que ser mi estrategia? Ujú. Sí, es que esa parte de las multas es Estimado, tenías que también aguantarte. muy importante. Ay, ¿qué pasó? Se trabó Bones. Ay, perdón. Sí, me Ay, ¿qué trabé. pasó? Lo siento. no Había pasa dicho nada. que había pensado que, bueno, o sea, que si tenías un contrato por tiempo, ya te tenías que aguantar. No pensé que existiera como una vía para salirte o algo así como de, mira, es que aquí en el contrato dice que tal, me puedo salir. O sea, no Sí. sabía que existía una posibilidad. Bueno, de hecho, para hacerlo más práctico, por ejemplo, si yo tengo un contrato en el que no tiene una cláusula término anticipado, que eso también puede pasar y pasa, ahí uno tiene que en Chile al menos dirigirse al Código Civil. Me imagino que en los demás países es parecido, porque los códigos civiles son relativamente parecidos entre los países de Latinoamérica, pero en Chile uno va y no sé, pues creo el artículo 2006 en adelante del Código Civil dice, o sea, que yo me puedo retirar intempestivamente del contrato y no necesariamente tener que pagar algo. Entonces, ahí uno ya da cuenta que se puede salir. Pero en los esports después está la liga, ¿no? Y la liga en sus reglamentos te dice, ojo, usted no se puede salir unilateralmente porque si no va a quedar castigado, ¿no? Al menos eso pasa en Riot. Y ahí es donde uno, claro, tiene esta vía legal, pero por otro lado tiene que tener claro cómo es el ecosistema de los esports. Y ahí es cuando a mí me preguntan sobre si yo estoy estudiando o soy abogado y quiero meterme en los esports, ¿qué ley tengo que tener? Yo digo, bueno, muchas veces no es la ley, sino que es la práctica lo que uno tiene que conocer. En los esports es más bien la experiencia de cómo se manejan las ligas. Uy. Uf. Sí, sí, sí. Está muy interesante todo el tema. Y ahora, yo más o menos sé los problemas legales y todos los problemas que hay en LATAM. Tengo entendido que uno es la falta de pagos. De hecho, hubieron muchas funas últimamente con eso. Está picante el tema. Uy, y en Pero organizaciones que son grandes, que no te lo esperarías. O sí, sí. sea, cualquier Y- organización busca cómo, pues al final no terminar pagando. Entonces, ya como que no tienes ni siquiera el renombre para poderte confiar de. Pero para eso, pues está la opción de sí o sí consultar con un abogado que te pueda asesorar para que dé validez a los contratos y así No, ya no, te no, pueda no. ayudar. Ujú. Este podcast parece una publicidad de Launcher ya. Pues Sí, es que es igual, importante también. Sí, es importante saber que sí existe como tal algo para asesorarte. Yo no sabía. sí. Ay, y es Eh, que es de los 2 lados, o sea, tanto las organizaciones que se quieren como que ahorrar dinero y no invierten en alguien que les está haciendo el contrato, y del otro lado, pues no estás invirtiendo tampoco en que te den validez a todo lo que estás firmando.
que pues como no tienes conocimiento de leyes y no entiendes muy bien a lo que se refiere, pues ahí de repente te pueden encontrar, no sé, vacíos legales, como habían comentado, de que te pueden multar por salirte o te pueden multar por no hacer esto. Y luego hay ocasiones donde las multas son de muchísimo dinero y tú ni siquiera te enteras hasta que ya tienes ahí la deuda encima, no sé. Sí. Mm. Bueno, ahí también está la otra cláusula que es relevante cuando, claro, yo quiero entrar a funar un equipo, también puedo estar Mm, amarrado a la cláusula de confidencialidad, ¿no? Y en ese sentido, claro, puedo funar un equipo, bueno, depende del contrato también, ¿no? Y aunque haya mm. finalizado el contrato, también puedo estar amarrado incluso luego de haber terminado el contrato por la cláusula de confidencialidad, porque legalmente sí puede durar más que el contrato, ¿no? Entonces ahí entra una pugna muy compleja y en realidad es más complicado de lo que uno cree el término de cuando hay una falta por un equipo o por un jugador, termina todo siendo muy casuístico. Casuístico quiere decir como al caso a caso. Uy, es Oh. que exactamente eso también he visto que pasa mucho, que luego los players o, bueno, usualmente son chicos que no están tan grandes, están jovencitos y son muy impulsivos. Pasa mucho eso de que son impulsivos y de que en cuanto ven alguna injusticia o algo que no les parece, corren a redes sociales y tuitean todo lo que está pasando. Y entonces, tómala si firmaste el contrato de confidencialidad en el cual no puedes como que hablar, hay ocasiones que te hacen firmar así de no puedes hablar directamente mal de la organización en la que estás, porque si no Mm. tienes que pagar. Y eso suele pasar también mucho, que he Es que notado. Ujú. me parece una muy mala combinación. Organizaciones que no suelen tener mucho presupuesto ni buena organización, combinarlo con gente joven que no tiene conocimiento de leyes. Tipo, literalmente es una combinación muy mala. Pero bueno, así son los eSports, muchachos. Pues es Por que eso hay tanta funa. Bueno, y siento así que esto está partir, también calculado. Ay, perdón. así todos los ecosistemas parten en realidad. Yo diría que esto es consecuencia netamente porque estamos partiendo y nos estamos empezando a profesionalizar. O sea, si pensamos, esto no se conversaba hace 2 años en la escena, ¿no? Y ya es un paso porque la gente sí está interesada. No porque estemos nosotros, sino que porque ustedes, por ejemplo, también nos invitan a un podcast. Entonces ya ustedes también marcan una tendencia profesional distinta, ¿no? Que es que, bueno, nos interesan temas que son un poco más serios que solamente jugar y ver las ligas. Sí. Ujú. Ahí mencionaste que hace unos años no era así la escena de la parte legal y todo eso. ¿Qué tanto cambió en estos últimos años la escena en la parte legal? Mira, yo debo decir que estoy hace 2 años presente dentro de la escena. Sí, obviamente dentro de los 2 años he visto un cambio rotundo. Ahora, de manera interna no te puedo hablar de cómo estuvo hace 6 años porque no los conocía, pero obviamente las consecuencias de esos 6 años los vi reflejo dentro de estos 2 años. Y me atrevería a decir que el cambio ha sido bastante grande en el sentido de que ahora las organizaciones sí les importa crear buenos contratos, a los jugadores también les importa asesorarse contractualmente o al menos pelear ciertas cláusulas. Y en ese sentido yo diría que cuando uno ve contratos de ahora, de los equipos, a hace 2 años, el cambio es profundamente importante y sí se marca una diferencia. Es decir, por ejemplo, cuando yo ingresé había equipos que tenían contratos laborales que no cumplían los mínimos laborales y ahora yo diría que no he visto a ninguno con contrato laboral o contrato de faena, como le decían cuando ingresamos, y sí veo contratos de prestación de servicio que medianamente son contratos prácticos, digamos. Entonces yo diría que sí hay una diferencia. Y bueno, también porque las ligas te están exigiendo contratos, también te exigen ser una empresa, ¿no? Entonces también ya eso es parte de que se está profesionalizando el ecosistema. Más lento de lo que uno quisiera, porque uno siempre dice, bueno, ¿cuándo vamos a ser como Europa? ¿Cuándo vamos a tener ingresos como se tienen en esos ecosistemas? Pero bueno, al menos está creciendo. Todo a su tiempo. Yo creo que está creciendo bastante bien LATAM. Pero, bueno, sí, es que a uno le gustaría que crezca todo más rápido. Es que somos fans, queremos ahí tener una oficina como China, de esas que son un edificio todo de un equipo. Pero tiempo al tiempo. Lo que estaba diciendo antes es que yo tengo entendido que son tres problemas los más principales que tiene LATAM. Me podés corregir. Que uno es la falta de pagos. Después está la cláusula de que no pueden salir del equipo.
Y la otra es los no contratos directamente. El tema de los no contratos es algo que quizá en Tier 1 no existe, espero, pero en Tier 2 tengo entendido que hay mucha gente sin contratos. Y Sí. ahí está el tema. Si yo soy un editor de videos o soy un, no sé, diseñador o algo así, porque tengo entendido que a los players sí se los obliga a que tengan contratos, pero a un diseñador, y viene un equipo y me ofrece, me ofrece trabajar sin contrato, ¿qué hago? Bueno, Esa es es la complejo. situación. Yo diría que es lo que yo siempre digo. O sea, si es que alguien está ofreciendo algo, no debiese tener problema en escriturizarlo, ¿no? Si es que te lo está ofreciendo es porque él tiene la certeza de que lo va a cumplir. Y en ese sentido, uno siempre dice, bueno, oye, dejémoslo así en confianza, ¿no? Y la respuesta es todo lo contrario. Si es que hay confianza, escribámoslo, no debiese haber problema. Y bueno, ahí se torna una discusión que tampoco tiene mucho sentido, pero yo diría que sí, es uno de los grandes problemas. Ahora, hay que tener presente una cosa, que los contratos no necesariamente tienen que ser escriturizados, ¿no? O sea, pueden haber contratos que no estén escritos. ¿Y qué es lo importante de eso? Lo importante es yo tener las pruebas para luego poder identificar qué cláusulas tendría ese contrato no escriturizado. Por ejemplo, si es que a mí me ofrecen, no sé, $1000 mensuales y me ofrecen que voy a trabajar de tanto, tanto, bueno, si yo junto los mails, junto WhatsApp y junto una prueba que pueda determinar las condiciones del contrato, ese contrato es válido y puede ser válido y yo lo puedo demandar como tal. Incluso en términos laborales, por ejemplo, hay un principio que este principio sí está en la mayoría de los países y estoy seguro porque son principios internacionales, que se denomina principio de primacía de la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el contrato no es lo que prima, o el no contrato no es lo que prima, sino que lo que prima es la realidad de la relación laboral. Es decir, si es que yo voy a un lugar, a una empresa, de 9 a 8, me fiscalizan que vaya, que uso, por ejemplo, también la polera o la vestimenta oficial de la empresa, hablo con la persona como si fuera mi jefe y no tengo contrato, yo puedo demandar una relación laboral igual como si tuviese contrato, ¿no? Y en contratos civiles también. ¿No? Lo importante es probar las condiciones. Ahora, que en la práctica es muy complejo, sí es muy complejo, ¿no? Pero se puede hacer. Lo suponía, tipo. Igual me da mucha risa cómo Bones estaba así. Es que, o sea, yo no, o sea, yo dije como tipo, ahí te hiciste la misma cara, por cierto. Sí, Pero, o sea, yo dije como, wow, o sea, de verdad, a mí no se me hubiera ocurrido, por ejemplo, que con correos, con WhatsApp, con, no sé, una conversación simple así como que te prometan, ¿no? Que te digan, ah, pues te voy a pagar tanto, 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 y tú no tengas ningún contrato, eso te sirva como prueba. O sea, realmente muchas veces eso, pues yo lo he visto en Twitter así, ¿no? Que dicen, me prometí esto y esto. Y yo siempre había pensado, ¿no? Como de, bueno, ¿qué tiene que ser un mensaje de WhatsApp, ¿no? O sea, no creo que tenga validez. Pero pues ya realmente ya cuando lo sabes dices, wow. O sea, todo ese tiempo esas cosas sí funcionaban, aunque son cosas simples. Pero sí. en este sentido, o sea, yo tengo una duda. Obviamente, yo supongo que ha de ser pues más sencillo proceder cuando tienes ahí el papelito, ¿no? O se procede de igual manera. Es que es lo mismo que dije antes, pues con un papel la prueba está ahí, ¿no? Con un papel más encima firmado, la prueba está ahí. Entonces no tienes que probar las condiciones del contrato, ¿no? ¿Por qué? Porque las condiciones están expresas. Ahora, ¿cuál es el problema entre los esports? Es que los montos muchas veces no dan como para iniciar un juicio. Y ese es Mm. el problema, porque claro, o te sale más caro el abogado o te sale más caro el proceso. Entonces yo diría que ese es el problema. Y por eso yo siempre he sido de la opinión de que como somos pocos dentro de los esports, ¿cierto? Queremos evitar juicios, entonces, bueno, hay que actuar de buena fe dentro del mercado y por ende negociar también de buena fe, porque nadie quiere que nos comencemos a demandar, ¿no? Porque si nos comenzamos a demandar vamos a empezar a desmoronarnos de a poco. Mejor actuar de buena fe, llegar a tratos y así es como muchas veces pasa dentro de los esports y todos los problemas terminan pasando colados por abajo de la escena. Sí, 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 sí. Igualmente, hablando de eso de los problemas que pasen por debajo de la alfombra o colados debajo de la escena, como dijiste vos, eh, últimamente, en este último año, 2 años, hubieron un montón de polémicas, de temas legales, de Híjole. funas, no sé qué. Prefiero no dar nombres propios ni de personas ni de organizaciones. No quiero que funen a The Kings. Eh, pero sí hubieron muchas. Y eso me genera una gran duda, que es,
¿están habiendo más problemas legales hoy o se están mostrando más los problemas legales hoy? Tipo, ¿están habiendo más problemas o simplemente esos problemas antes no se veían y ahora sí? No, yo Tipo, diría la segunda, sin duda. O sea, siempre ha habido estos problemas en los esports y ahora se están demostrando más porque también los actores se están empoderando, ¿no? Y Ujú. a la vez que se empoderan, ya terminan gritando más sobre sus derechos. Pero yo diría que los jugadores más under, si es que hablan de las condiciones de ahora y las anteriores, ellos son un retrato fidedigno en torno a lo que tú estás diciendo, pues. Sí, es que tal cual, o sea, antes cuando apenas íbamos iniciando, o sea, ya tenemos ya un tramote que hemos recorrido en cuanto a los esports, pero cuando iban iniciando, pues no sabías exactamente qué tienes que exigir, no sabías pues si sí se iba a conseguir la profesionalización o el intento de. Entonces, como que yo supongo que antes era de, no, pues te ofrecen, no sé, 1,000 pesos al mes y te dan casa y a ver si comes una vez. Y dices, ¡ah, increíble! Pues voy a aceptar porque voy a estar aquí jugando videojuegos, en caso de un jugador, ¿no? sí, Entonces, sí. conforme va pasando el tiempo, ya estás viendo lo que está generando como tal el medio, la escena, que realmente se puede llegar a una profesionalización como tal, y ya vas como que, como mencionó justamente Diego, que te vas empoderando y vas sabiendo lo que te mereces, lo que debes exigir, lo que no debes de permitir. Y entonces es cuando ya se sacan a relucir como todos los problemas que hay detrás de las organizaciones, siento yo. Ujú. Mm. Muchas veces también he pensado que sería como el miedo, ¿no? Por ejemplo, como el miedo a perder lo que has conseguido. O sea, como que a veces la gente tiene miedo de hablar porque dicen como, ay, es que, pues sí, me tratarán mal y no comeré y estaré aquí y me pagarán tarde, pero es que Es si hablo, que quizá me sacan del equipo. ¿Qué tal si otro Ah, y- equipo ya nunca me recluta? sí, sin el duda. miedo. Somos muy pocos. El miedo es muy importante en la escena. Va, importante, tipo, tiene mucha influencia, al menos desde mi opinión, porque al ser tan pocos, como que todos se conocen entre todos. Entonces, vos no querés hacer una funa o no querés hablar mal de un jefe porque decís no, porque después él es amigo de tal y no sé qué. Entonces, todos se conocen entre todos. Entonces, como que muchas veces el miedo te gana de decir, bueno, no quiero meterme en quilombos. Bueno, sí, no me pagaron tanta plata, pero bueno. De repente, muchas veces ni siquiera el mío, sino que termina siendo una decisión racional, ¿no? Si es que quiero seguir acá y llevarme bien con los equipos, post funar o etcétera, uno también puede ser no solo mío, sino que racionalmente al ser pocos también puede tener sentido. Ahora, yo obviamente, yo como asesor jurídico, justamente todo lo contrario. ¿Por qué? Porque eso es un retroceso al avance de los esports, porque si queremos avance tenemos que terminar ojalá no demandando, pero sí pidiendo lo que uno contrató, sí alegando a aquellas organizaciones que funcionan mal, ¿no? Y eso se va haciendo un filtro mismo dentro de nosotros. Mm. Esa parte también yo siento que luego suele pasar, como mencionan, el miedo, así de, no, y es que si demando que esta organización no me dio lo que me prometió, pues las otras van a ver y en lugar de como que aliarse conmigo, van a decir, ay, no lo voy a contratar porque ese muchachito, esa muchachita es muy problemático y si no cumplo con algo, pues luego me va a estar funando. Entonces, sí tiene mucha razón en ese aspecto, pero pues yo esperaría que las organizaciones vayan como que pues, siguiendo hacia adelante y realmente cumplan con lo que están prometiendo, porque aparte de que es el sueño de muchas personas, pues están sacando provecho de ello, que es pues ya ir como avanzando en cuanto a los ingresos generados, que esperamos que sí, porque luego dicen que entrar en el medio de los esports es más que nada como buena fe y no sacan realmente mucho dinero. Eso es lo que he leído por ahí de algunos CEOs, de que no les sale como tan beneficioso tener un equipo, pero pues hace como que por el amor al arte, dicen. Pero pues Sí. esperemos que esto vaya ahí poco a poco surgiendo de mejor manera. Ujú. Sí, el tema de la rentabilidad en los esports está heavy. O sea, no puede ser que la mayoría de LVPs o hasta equipos de LLA no son rentables. Yo diría que todo, o sea, por lo menos yo te digo, acá en Chile, yo diría que todos los equipos de LVP en League of Legends, ninguno termina siendo rentable, porque LOL es caro
en comparación a otros esports, es caro y no tenéis retribución. Incluso yo diría que en LLA son pocos los equipos que actualmente son rentables. Son pocos. Entonces, no sé en términos de números de otra LVP, pero si la LVP Chile está así, lo más probable es que LVP Perú igual, que LVP Ecuador igual. Quizá LVP Argentina está un paso un poco más arriba, pero dudo que la mayoría sean rentables. Entonces ahí uno se va pegando un filtro más o menos importante de si vale la pena o no vale la pena invertir dentro de los esports. Yo soy de la opinión de que quien entra ahora no es por el dinero, sino que es porque está viendo un ecosistema en crecimiento. Entonces, si nos posicionamos ahora, cuando crezca el mercado, claro, vamos a estar en una buena posición, pero es tirar un disparo al destino, ¿no? Sí, sí, sí. Es una apuesta y justamente a las organizaciones que no les gusta mucho apostar, son ahí, bueno, reacias. Más cuando podés apostar en LEC, el CS y todo ese tema. Por eso la mayoría de sponsors suelen ser más de LATAM, excepto, bueno, Infinity que tiene sponsor de China, no sé cómo hace. No, Furious también, que tiene ¿a quién tiene? A Lenovo, creo. Sí, Ay, poco a tiene. poquito, bueno. Pero dentro de lo que cabe, la escena está creciendo bastante bien. Ahora, ¿me podrías responder esto que lo vengo pensando? Porque me quedé pensando en esto desde que hablamos de los contratos y de todo ese tema. ¿Cuál es la cosa que más suelen venir a preguntarte? Tipo, ¿qué es lo más recurrente en un player, en un contrato? Tipo, ¿qué es lo que suele más generar problemas? ¿Qué es lo que más suele generar problemas? Bueno, en términos contractuales fue lo que hablamos, que es la falta de pago. Yo, eso es el problema número uno. Y dos, yo diría que es el hecho de no ver la multa de término anticipado, entonces después terminan lo que hablamos antes, amarrados en este círculo vicioso de me salgo, no me salgo. Piensen que, y esto es un ejemplo clarísimo, cuando estamos con Valorus, ¿cierto? Había falta de pago, no se habían pagado derechamente. ¿Y qué fue lo que nosotros dijimos? Bueno, demandemos, ¿cierto? Y salgámonos de la liga. Y la liga dijo, bueno, no, porque ustedes no se pueden salir. ¿Por qué? Porque el equipo es quien tiene que sacarlos de la liga. Y ahí fue cuando nosotros dijimos, bueno, pero como hay falta de pago, en teoría hay que rescindir el contrato. Y el contrato se rescinde judicialmente. Y tienen razón, ¿no? Pero bueno, las ligas, si es que hoy en día no están siendo reguladas, también tienen que tener un filtro mínimo de cumplimiento por parte del equipo. Es tan fácil como decirle al equipo, bueno, denme los comprobantes de los últimos 2 meses si es que les pagaron o no. Y ahí está PayPal, transferencia, es muy fácil probarlo, ¿no? Y ese filtro es muy simple para saber si es que pagó o no pagó. Y por ende, si es que no pagó, bueno, el jugador tiene que quedar en libertad de acción, si es que no, los vamos a tener amarrados. Y ahí fue cuando la LVP nos dijo textual, nos dijo, bueno, entonces si es que ustedes quieren hacer eso, mientras lo que dure el juicio, los jugadores van a quedar fuera, van a quedar amarrados y no van a poder jugar, ¿no? Y bueno, estarían hasta hoy en día sin poder jugar. Uy, Eso ¿Tan largo era el contrato? Eso lo pensé. No, no, pero no por el contrato, sino que porque la liga dijo que mientras no se terminara el juicio, ellos no iban a poder jugar. Entonces, lo pensé ahora cuando hablamos de Valorus al principio. Entonces, claro, estarían hasta el día de hoy sin poder jugar estos 7 jugadores. Una locura. Pero, o No. sea, en lugar de que se les dé como algún beneficio, se les está perjudicando al final. Y ahorita, como digo, he estado hablando, o sea, aparte del miedo, si tú llegas a hacer algo y tomar acción contra alguna organización, pues terminas así sin que te puedan permitir jugar. Eso está terrible. Yo creo que eso ya cambió, yo creo que con eso ya cambió, porque igual fue una mala jugada de LVP, me imagino por un problema que nunca había ocurrido en esa circunstancia, entonces quizás fue una mala reacción a priori, porque luego LVP dijo que no, que dijo todo lo contrario, ¿no? Pero claro, eso, y ahí uno va dando cuenta que este tipo de problemas sí van ayudando a la toma de decisión del día de mañana dentro del ecosistema, ¿no? Entonces me imagino que hoy en día ya no pasaría eso, me lo imagino, esperemos que no pasaría eso. Esperemos. Recemos. realmente Esperemos que no pase eso. es algo muy feo. Imagínate, no te pagan, tú dices como, oye, no me siento cómodo con que no me estés pagando, me quiero salir, no te dejan salir, y si te dejan salir es como, bueno, no juegas hasta que termine todo. O sea, no creo que eso motive mucho, es como No, de, y ¿qué? además Igual hay... Sorry, pues. todas esas. No, perdón, vamos. Todas esas cosas, además, no es que son muy rápidas ahí. No, el juicio se hace en 2 meses. La bola, te puede tardar años.
Años, años. Y bueno, igual hay que tener en cuenta que los problemas de pago no son solo de los esports, sino que incluso en el deporte tradicional hay falta de pago hasta los grandes jugadores. No sé, cuando uno escucha hablar que un jugador se va de X equipo y después uno dice, bueno, este equipo tiene una multa millonaria con tal jugador, esto es algo habitual, digamos. Lo que pasa es que, claro, en los esports es distinto porque son cifras menores, somos pocos y dan a luz estos problemas a través de las funas y cuestiones que dan mayor visibilidad. Pero igual hay que tener presente eso, que la mayoría de los deportes terminan teniendo problemas de pago. Uy. Entonces, ¿estás a favor de las funas? Es un tema complejo cuando uno habla, cuando Hoy, uno habla de funas. aclaración, a las organizaciones, no a las personas. Digo, porque funa es una palabra muy amplia. Sí, bueno, eso es claro. Lo que pasa es que cuando uno habla de funa a personas también es algo parecido a lo que voy a decir, porque uno como asesor jurídico obviamente cree en el debido proceso que se denomina, ¿no? Que es el hecho de, bueno, esta persona, por ejemplo, es inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Y eso entra en pugna con la falta de judicialización de los casos. Entonces, claro, esta persona nunca va a poder llevar a la palestra judicial por falta de dinero, por falta de asesoría. Y claro, ¿cómo se va a quedar con las manos vacías, ¿no? Y ahí es donde entra la funa. Entonces hay una pugna muy compleja en torno a mi Una pregunta, posición respecto a la funa. ¿qué es pugna? Disculpa que te interrumpa, pero si no, no voy a entender nada. Yo Ah, soy perdón, ahí. como entran en pelea, digamos, como en discusión, como cuál es más importante que la otra. Ah, ok, ok. Ahora O sea, sí es sí. más importante el proceso legal o hacer una funa. Algo así, Claro, ¿no? claro, en el sentido de que es importante hacer el proceso legal porque también tiene que defenderse la otra parte, ¿no? Porque también tiene derecho a la defensa y a demostrar lo contrario. Pero por otro lado, la otra persona, ¿cierto? Como no lo va a llevar a juicio, no tiene el dinero, no tiene la asesoría, tampoco se puede quedar en nada, ¿no? Y esa es la pelea que yo les digo en torno a mi punto de vista. Es decir, que no tengo una decisión zanjada debido a eso, porque es un problema desde mi lado de persona y desde mi lado, desde mi profesión. Pero por otro lado, en términos de organizaciones, yo diría que las funas no son el mejor método, a menos que sea el último paso, ¿no? A menos que sea la última forma de yo buscar que me paguen o de dar cuenta del problema. Porque lo primero siempre es negociar, ojalá demandar, y por último, quizás, si es que estoy de manos atadas, la funa puede servir, ¿no? Obviamente, y ahí va a depender de cuál es el sentido de la funa, ¿no? Ojalá que sea una funa con sentido, porque si una funa sin sentido, de repente no tiene mucho l- sentido. Se Le podría, podría. Uy, le podría caer una demanda a él por hacer una funa falsa, ¿no? Tengo entendido. Sí, sí, o sea, claro, y de repente una funa real también. Ahora es lo que nosotros siempre hemos dicho, si es que uno quiere hacer una funa, la funa también la tiene que hacer bien, ¿no? No es llegar y hacer funa. Uno, porque pueden haber cláusulas de confidencialidad, ¿cierto? Y dos, porque pueden haber ciertos dichos dentro de la funa que irradien un perjuicio, un daño a la imagen del equipo y ese equipo también va a poder entrar a demandar por perjuicio a la imagen, ¿no? Entonces, también las funas hay que hacerlas bien y hay que hacerlas en su momento necesario y de la forma necesaria, ¿no? Entonces, cuando tú me preguntáis si es que estoy de acuerdo o no de acuerdo con la funa, yo diría que es muy caso a caso, depende de las circunstancias, depende de la razón, del por qué y también depende del cómo. Mm. sería más Wow. usada como último recurso, ¿no? Como ya, entonces en caso Sí, de que no sí, tengas el claro. dinero para hacer una demanda, eso es como que te puede dar una garantía de que quizás la organización por querer quedar bien o recuperar un poco su prestigio Claro, diría como, pues te voy a pagar. claro, idealmente siempre es mejor utilizar los procesos judiciales, pero no muchas veces se puede, entonces ahí entra la negociación y muchas veces jugadores ocupan o influencers o personas ocupan la funa como parte de la negociación, es decir, oye, págame o te funo. Entonces ahí, bueno, por eso es la última Págame o ratio, te funo. págame o te funo. Pero claro, si me preguntáis yo profesionalmente, claramente tengo que decir que estoy en contra de la funa, ¿no? Sí, porque es mi profesión, ¿no? Yo no puedo estar de acuerdo en la funa en términos de organizaciones porque estaría en contra de mi trabajo, pero como persona lo entiendo sin duda. Ujú. Ah, ok. Yo muchas veces he pensado que, por ejemplo, cuando se encuentran dentro de un proceso, pensé que era como malo que hicieran eso, que compartieran lo que se estaba llevando a cabo. Pensé que había como cierta regla de que mientras esté en un proceso o mientras estés tratando de demandar, no te convendría exponer a la organización.
Es que Pues no te que se ha conviene hecho porque, eso, ¿no? porque puede ser un disparo a los pies propios, ¿no? Entonces, por eso uno siempre aconseja hablar, no hablar o hablar muy poco en cuestiones determinadas, porque cada comunicación que yo tenga respecto a ese problema lo puede usar la otra parte para defenderse, ¿no? Entonces, Ujú. por eso es lo que les decía antes, hay que ser muy cuidadoso en torno a la funa y sobre todo si es que hay un proceso judicial, lo mejor ni siquiera es dar alguna comunicación porque me puedo disparar yo a mis propios pies. Casi, casi sería decir como que también para hacer una funa te tendrías que asesorar para saber qué decir y qué no decir, algo así. Bueno, entonces no se tendrían que llamar Elaugers, se tendría que llamar Elaugers y asesor de funas. Eh, Te asesoro de cómo funar bien para que no te dispares a los pies, así van a decir. Oye, el mejor eslogan, me encanta. Es que eso es muy importante, o sea, si sacas primero la funa antes de todo el proceso jurídico que pretendas o quisieras hacer, pues ya, yo digo que ya valió de alguna manera. Entonces, mejor como que, como dicen, ya de última instancia, si no tienes dinero para, no sé, seguir ahí una demanda, pues ya, pues de menos lo funo para que al menos se, pues quede mala organización ante ojos del medio, ¿no? Entonces, Claro, que sea la última opción idealmente, po. ujú, Nunca, Sí, nunca lo mejor es la funa. sería más como tu granito para ayudar a alguien más para que no le pase lo mismo, para que ya esté ujú. como advertido. Aunque muchas veces yo he pensado que el hacer eso, por ejemplo, yo podría, ¿no? Decir como, tal organización, tal, pasó esto. Pero Es que claro, realmente ese es el problema de la funa. el Perdón. día de mañana ya se va a olvidar, o sea, ya no. Pues, El problema de la funa es eso, es que como no hay una prueba contundente, da para eso, para o dispararse los pies o claro, o ser una especie de cacería de brujas, ¿no? Entonces, por eso generalmente en términos procesos judiciales yo no estoy muy de acuerdo con la funa y ojalá que sea la última opción y primero negociar, luego demandar y claro, por última opción, quizás funar. uf. Bueno, ahora quiero preguntarle algo, pero a Lilin y a Bones, Híjole. que es, eh, porque estamos hablando de que en los esports hay mucho tema así, legal, no sé qué, y yo les quería preguntar, incluido a mí, me estoy preguntando a mí mismo, yo también voy a responder, si tuvieron alguna vez algún problema así legal, respondan sí o no, no es necesario La que den funa. nombres, pero Automáticamente. para ver si en porcentaje es verdad que LATAM tiene problemas. Yo sí. pero ¿cuál Mm, era la pregunta? sí, Si tuve tienen, algún si alguna vez problema. tuvieron algún problema con un contrato, con algo, con alguna organización. No vale de Kings es perfecta, no me toquen a mí de Kings. Amenazadas, Ah, claro. entonces tengo que decir que no, no es No, no, no. La respuesta es sí o no. No tienen que dar nombres ni nada. ¿Sí o no? Sí, Pues sí. Yo también. sí, o sea, realmente los tienes, pero pues va la parte de decir, me voy a gastar más dinero en tratar de decir que esto fue lo que pasó, las probabilidades de que yo gane o pierda, o cuál va a ser mi Además, el ganancia. estrés. Ajá. Y dices como, bueno, pues, bueno. Y, Diego, una pregunta. Vos mencionaste que había un monto y dijiste que normalmente en los esports no se pasa ese monto como para hacer un juicio. ¿Cuál es ese monto? Ahora me quedé con la duda. No, no es que hay un monto específico, ¿no? Sino que uno habla uno habla de un monto para que valga la pena en torno a cuánto va a durar el juicio, cuánto te va a cobrar el asesor jurídico, y ahí no te puedo dar una respuesta porque estamos hablando con gente de toda Latinoamérica, entonces no sabría decirte los honorarios, pero por ejemplo, en términos de Chile va a depender también si es que voy a demandar en sede laboral, si es que voy a demandar en sede civil, la cuantía de cuánto quiero demandar, uno es más fácil que otra, entonces sería muy complicado darte una respuesta, pero al menos, si es, por ejemplo, en términos laborales, casi siempre vale la pena demandar porque en Chile ahí el proceso es prácticamente gratuito y el abogado generalmente te cobra porcentaje de lo que obtiene. Entonces, por lo menos en términos laborales, sí vale la pena casi siempre. Vamos, Chile. Y sí. Es Y que, hablando. Ah, no, sí, sí. no, tú.
Bueno, hablando de que, ay, las leyes son acá en Chile así, o sea, cada país tiene unas leyes muy marcadas, y yo tengo entendido que Launchers se iba a expandir a otro país, o ya se expandió, puede que no me haya enterado. ¿Cómo está ese tema? Sí, no, buenísimo. Mira, nosotros estamos principalmente en Chile, tenemos alianza con abogados en prácticamente casi todo Latinoamérica. Tenemos de hecho, un grupo en WhatsApp de abogados que se dedican a los esports. Estamos intentando hacer una asociación de abogados de esports, ¿cierto? Estamos trabajando en varias cuestiones y por ende esos canales están abiertos. Ahora, sí trabajamos también con un abogado en México y ahí trabajamos directamente. ¿Cierto? Aún no se ha publicado ni nada por el estilo porque estamos esperando que pasen ciertos meses que estamos en unas demandas en e-lawyers más o menos importantes, no todas de los esports, así que, pero sí estamos con harto trabajo, así que la expansión la estamos haciendo, pero estamos derechamente en Chile y en México, tal como tú lo dices, a través del abogado Fernando. No sé si puedo decir el nombre, de hecho, mejor no lo voy a decir todavía porque si no después me van a retar, porque todavía no hacemos la expansión oficial. Pero sí, en México estamos también trabajando. Ahí mutean eso, mutean el nombre, por Y- Sí, te van a funar. Es decir, me dijo. Mi ¿Qué nombre. ibas a decir, Bones? Ah, ya lo olvidé. Era algo de. No, se fue, lo perdí. No lo alcancé. Bueno, no pasa nada. Ya podríamos dejar el capítulo de hoy por acá. Grande Diego, grande Ilaugers, que hacen abogacía en esports, precursores del tema y encima hacen memes. Una Uy, cosa de loco. ¿qué más quieren? Hacen Sí. mejores memes que yo. Aparte, estuvo muy buena. ¿Cómo fue su inicio de historia también? O sea, el hecho de que lo hayan hecho primero así como de, a ver, vamos a ver qué está pasando por acá. No, iniciar a hacerlo gratis, tipo, no sé, siento que estuvo bastante bien. Fue más como, siento que, o bueno, desde la perspectiva que yo lo veo, fue más como que sintieron un poco de rayos, sí está un poquito mal, deberíamos de ayudar un poquito. Sí, O sea, yo empatía. diría que en la mayoría de lo que trabajamos nosotros, obviamente lo que esperamos, la mayoría de las veces no es retribución económica. Si estar dentro de los esports, sobre todo como profesional, yo diría que es mucho más trabajo de lo que uno espera de vuelta y estando en otra área del derecho, obviamente uno tendría mucho más retribución económica, pero obvio, siempre está la pasión. Yo imagino que todos los que estamos dentro de esto tiene que haber pasión porque si es que no estaríamos en otros lados. No hay una retribución económica para que uno diga, oye, voy a estar ahí solo por la plata, porque no tendría sentido, ¿no? Y lo otro que iba a agregar, sí, nos gusta mucho el hecho de tratar de ser asesores jurídicos que sean mucho más accesibles, mucho más empáticos, que no sea una lata ir a hablar con el abogado, que sea mucho más de piel, un servicio mucho más jovial, mucho más joven. Y por otro lado, también tenemos esta especie de solamente en términos profesionales, y ahí es donde también estamos haciendo columnas jurídicas. Estamos haciendo harto material que se denomina como doctrinario, que son columnas, escrituras respecto del derecho a los esports. Pero ahí es más bien en mi LinkedIn personal es donde subo ese tipo de cuestiones porque estamos dejando las redes sociales de Lawyers netamente a este marketing de engagement del ecosistema de esports más joven, más chistoso y de repente quizá un poco más lúdico. Ok, entonces hasta acá llegaría el capítulo de hoy. Estoy orgulloso, quedó bastante entretenido. Creo que es apto para todo público. Aunque no sepas de derecho, como es mi caso, quedó bastante Ujú. entretenido y estoy feliz de que en todo el podcast no hice un chiste con la palabra abogado y algo de lo que tenga que ver. No hice ningún chiste. Me costó un montón, pero no hice ningún chiste. Bueno, hasta acá llegaría. Muchas gracias, Diego, por haber venido. Muchas gracias, Lee y Pons. Y nada, nos vemos en la próxima, chicos. Gracias por haber visto el video hasta el final. Y nos vemos en la próxima. Nos Nos vemos. vemos. Chao, chao. Gracias. Gracias por estar aquí, Diego.